amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a meditar por un momento sobre la resurrección de Cristo. Cuando nosotros, y por el hecho de estar cada día o cada año, en cada momento, leyendo sobre la resurrección de Cristo, hermanos, a veces tiende a perder la importancia y el valor, tendemos a perder de vista en nuestras propias vidas el significado pleno de esto. Y en la introducción de este sermón, quiero también que cada uno nos traslademos en nuestros pensamientos a ese momento que estaba envolviendo a Israel, la parte geográfica, sobre todo de Jerusalén, que es la capital, pero que los alcances de lo que estaba sucediendo ahí no eran mundiales, sino universales. Cuando digo universales, estoy hablando del universo. O sea, estaba abarcando no solo la tierra, sino afectando la creación completa. De ahí que el evento de la resurrección se da en un momento convulsivo, hablando en términos propiamente políticos, hablando en términos sociales. Ustedes saben que había mucha controversia, había mucho desacuerdo, había mucha enemistad. Los religiosos del tiempo de Cristo ahora no solo habían tenido un enemigo que era el imperio de Roma, ahora no solo estaban ellos odiando a los que cobraban impuestos para Roma, que eran los publicanos, sino que ahora tenían otro enemigo. Y ese enemigo no era un imperio, hablando en términos estrictamente humanos, sino era un hombre de Galilea, un carpintero, un don nadie. ¿Están aquí? Pero que nadie se había atrevido a discutir con ellos, a hablar con ellos y a señalarles, sobre todo a ellos, el verdadero sentido de la ley de Dios. El hombre de por sí, dice la Biblia, que es malo. El corazón nuestro es perverso, dice la Biblia. Levanten la mano los que tienen corazón perverso. Vean que tiene la par, porque si no levantó, ese es más perverso que el diablo.
Si no levantó la mano, de verdad que es más perverso que el diablo, porque pretende. Ahora, en esta perversidad de corazón, hermanos, Jesús nace, se desarrolla, va en crecimiento, tiene su familia ahí. Aunque algunos cuando habla, se habla de los hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús, se sienten ofendidos, porque claro, eso bota muchos mitos que la religión ha inventado. Pero Jesús es Dios. Jesús es Dios. Que lo entiendan unos y que no lo entendamos otros, eso no le quita a él la realidad que es Dios. No voy a decir que es una de las grandes maravillas del mundo, sino que es la única, fíjense bien, es la única verdad absoluta como no hay otra. Es singular. ¿Por qué es singular? Bueno, porque cuando Juan escribe el Evangelio y dice, y aquel verbo fue hecho carne, Dios se hizo carne. Dios tomó forma de hombre. Y a eso para el Señor era la peor de las humillaciones, porque venir a estar en un cuerpo como el nuestro, hermano, como el suyo, sí, como el suyo. Y el Evangelio nos cuenta las debilidades en paz. Él toma cuerpo precisamente porque no había manera, fíjense bien, de redimir, no había manera de rescatar, no había manera de salvar al hombre de sus pecados, a menos que en el mismo ring, permítanme hablar de esta forma, en el mismo ring, en el mismo plano del hombre, se venciera la muerte. Porque cuando el hombre es creado inocente. Y el hombre no es creado para vivir 20 ni 30 años. El hombre fue creado y fue puesto en el jardín para perpetuar la vida. Porque Cristo el Señor es la vida, Dios es la vida. Pero todos conocemos que el hombre falló, el hombre desobedeció, y cuando peca, el hombre muere prácticamente. Estamos hablando en términos espirituales, y muerte en este caso se trata de separación. Es uno de las aplicaciones de la palabra muerte, separación. Claro que cuando Adán y Eva pecan, ¿ves? Dicen, no morimos. Porque ellos pensaban que inmediatamente comieran, iban a morirse. Pero inmediatamente comieron, claro que murieron espiritualmente porque rompieron la comunicación, la comunión con Dios. Por eso es que el pecado es malo, hermano. Porque rompe nuestra relación con Dios. Y por supuesto que aunque fueron echados del jardín, fueron privados del bienestar. Si ahí vivían bien, hermano. Ahí vivían bien. Pero fueron echados. Y posteriormente murieron. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en el capítulo 15, Corintios, dice: en versículo 21, 15-21 de Primera de Corintios: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces esta muerte, esta maldición, esta sentencia cayó sobre la raza humana. ¿Cómo entonces va a librar de la muerte
¿Cómo se va a librar de la muerte el hombre? Debemos entender esto, hermano, que Dios nos ama más de lo que usted y yo pensamos que nos ama, fíjense. La maravilla de Dios, el amor de Dios, va más allá de nuestra propia imaginación. Dios lo quiere a usted realmente. Él tenía un plan, porque en esto de circunstancias o de cosas o de tragedias que pasan en la vida de la gente, y sobre todo en la vida de los creyentes, muchos creemos que a Dios lo sorprenden los accidentes, que a Dios lo sorprenden las circunstancias, que a Dios lo sorprenden esas cosas que nos sorprenden a nosotros. Pero tengo que decirle que a Dios no lo sorprende nada. Él sabe todo y conoce el futuro. Por lo tanto, Dios tenía un plan bien hecho para restituirle al hombre la vida eterna original. Un plan bien trazado. La muerte de Cristo no es algo aislado, hermano. El nacimiento de Cristo no es algo así como que se dio allá y fue el plan B o el plan A. Dios no tiene plan B. Porque Él todo lo puede. Para Dios no hay nada que sea imposible. Él hace conforme a su voluntad. Entonces, para ejecutar este plan, nace Dios. Hermano, que acaso Dios tiene principio? No. Cuando digo que nace Dios, estoy hablando de la humanidad de Cristo. Ya todos conocemos y el mundo celebra y nosotros también celebramos el nacimiento de Cristo. Pero bien, entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo aparece en el plan de Dios? Tenemos el famoso capítulo de Isaías, capítulo 53. Desde el 52:13 tenemos nosotros un relato que, según se dice, era una profecía tan rara para los tiempos, fíjese bien, para los tiempos en que fue escrito. ¿Por qué rara, hermanos? Precisamente porque está hablando de los sufrimientos del enviado de Jehová, del Mesías, príncipe. Entonces dicen que estaba esto tan oscuro y tan raro que los rabinos no tocaban esto. Ahí estaba escrito, pero no lo tocaban porque no eran capaces de descifrar semejante profecía. ¿Y qué es lo que dice esa profecía? Hablando del Mesías que vendría. Quiero llevarlo al 53:1. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es una pregunta. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Lean el 3. ¿Cómo es posible que el más grande, el Mesías, ¿sí?, el libertador, el conquistador, el rey de los judíos, ¿cómo es posible? Eso no tiene explicación, no encaja, qué raro, desechado, despreciado, o sea que aparece como un pobre que nadie por él. Pero ¿cómo? Si es Dios mismo, nadie por él, ¿cómo es posible? Pues fíjense que
esta profecía nosotros la podemos ver hoy con claridad. Pero en los tiempos que fue escrita, no, ya les digo, los rabinos y los grandes expertos en la ley preferían no tocar eso. Esto no lo he leído, pero es posible que algunos rabinos han de haber dicho, es que quizás Isaías se pasó de copas y eso lo escribió bien bolo. Ni él sabía lo que estaba escribiendo. Mas usted y yo sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Que el hecho de que no se podía descifrar tal cosa, pues era porque definitivamente no es posible para la mente humana pensar en la grandeza de la victoria de alguien que no se le da crédito. Y por eso, hermanos amados, cuando aquel hombre de Galilea, cuando aquel maestro va por ahí, dice la Biblia que se ganó el odio de toda la clase sacerdotal, de todos los intelectuales. Jesús se ganó el odio. ¿Y por qué? Precisamente porque decían, si este no ha estudiado nada, ¿y cómo es que sabe? No le pongan atención, es loco, está pasado de copa. Bueno, lo acusaron de todo. Y yo por eso siempre voy a agradecer al Señor haber nacido en esta época. Porque usted hoy llora viendo la pasión, ¿sí o no? Y se pone en contra de los soldados romanos y dice, ¡ah! Pero si hubiera estado en ese tiempo, usted hubiera sido uno de esos peores. Hermano, yo no soy tan malo. Que lo compre el que no lo conoce. Entonces, Jesús se gana el odio de todos. Aún, miren, démonos cuenta, dice la Biblia que anduvo haciendo bienes, enseñando el amor. Jesús nunca anduvo con una espada en la cintura. Jesús nunca estuvo señalando para algo que nosotros somos tan buenos, señalando los errores de los demás para destruirlos. No, saben ustedes que todos ¿no se pregunta a usted, cómo es posible que él siendo Dios no deshizo a estos ingratos que lo maltrataron? ¿Quién de ustedes puede entender eso? No hay ser humano que lo entienda. No es posible, teniendo tanto poder, dejarse vapulear. Mire, usted puede ser muy manso, hermano, pero quién sabe que le peguen su aruñón, se enoja. Ahí, solo en eso debiéramos darnos cuenta que Él es Dios, que tiene un control total de sus propias acciones. Y no reaccionó jamás, no reaccionó, porque una sola reacción de Él hubiera desaparecido el universo entero. No solo hubiera deshecho a aquellos, ¿y sabe qué? Dice el apóstol, entonces no hubiera muerto por nosotros y usted y yo estuviéramos en nuestros miserables pecados. Mas Cristo murió por nuestros pecados, ahora somos libres por su sangre. Amén, glorifica el nombre del Señor. Sí. Llega a la cruz y todavía, como digo, no golpea eso. ¿Cómo es posible que Dios mismo? Pues sí, es posible. Y por una sola razón. Esto sí es lamentable, que el hombre no entienda, que el hombre desprecie, que el hombre no sea capaz de asimilar el gran amor de Dios para su vida. Pues en todo esto, hermanos amados, se da aquello, Jerusalén. Fíjense que nosotros tenemos ahí en el capítulo 24 de Lucas, para que nos demos cuenta que habían sido tiempos de convulsión.
capítulo 24 de Lucas, versículo 18. Estamos hablando de aquellos que iban para Emaús. Y cuando el Señor les pregunta, veamos el 17 y después el 18, 24, 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿A usted le ha dicho alguna vez, hermano, y se dio cuenta lo que pasó ayer, lo que pasó allá? Y dice usted: no he visto la televisión, ni he leído el periódico, pero cuénteme. Ahora, si bien es cierto, fíjense, que en Jerusalén no habían periódicos, ni había televisión, ni había WhatsApp, ni Facebook, no había. Pero los discípulos que iban a Emaús estaban extrañados. Le dicen: bueno, ¿y tú de dónde has estado? Será el único. Y es más, que no vive en Jerusalén, sino que pasando venir, que no te has dado cuenta de todo lo que ha pasado en este fin de semana. ¿Qué está diciendo? Que el hecho de la crucifixión del Señor no fue un hecho aislado, pero con la resurrección de Cristo, hermanos, nace una cantidad de mitos y de cosas. Ahí mismo tenemos en la Biblia lo primero que se regó la bola, ¿verdad?, de que los discípulos se fueron a robar el cuerpo del Señor. Y estaba yo ahí investigando, hay como 8 posiciones en cuanto a la resurrección de Cristo. Unos dicen que las mujeres se fueron a meter a otro cementerio y estaban buscando, se fueron a ver otra tumba que no la habían ocupado todavía. Se confundieron. Y otros dicen, todo el afán. ¿Saben qué veo yo? Mire, el diablo es astuto. El diablo quiere que tú sigas pensando que Jesús es un mito. La tragedia de vivir lejos de Dios. Y cuando escuchas el evangelio, ¿será verdad? No creo. Y como no crees, todo el que no cree será condenado. Entonces sigue viviendo una vida de derrota, de dolor, de miseria. Pero fíjense que le dicen estos discípulos que van para Emaús: no entendemos cómo es posible que no te des cuenta si esto conoce fulano, mengano. Todo el pueblo estaba alborotado. Nunca voy a olvidar cuando en el empleo que tenía, un compañero que estudiaba, yo creo que gnosis, era gnóstico, no sé qué era, pero... Y un día platicando de la Biblia me dice, él me llevaba quizás unos 30 años, ya estaba señor, y me dice, mire, Tabito, yo veo que a ustedes les gusta leer la Biblia así, pero fíjese que Jesús, me dice, yo creo que Jesús es un mito. ¿Y saben ustedes qué es mito? El mito es una leyenda, es un invento. Y le dije, ¿en realidad usted cree eso? Porque, hermano, se necesita más fe para creer que Jesús es un mito que para creer que Jesús es Dios, hermano. Y ahí no está usted, pues mire qué belleza era usted sin Cristo, hombre. Y ahora como Dios lo ha honrado, lo ha bendecido y somos perdonados de nuestros pecados, amados hermanos. ¿Cuántos tienen la libertad del Señor en su corazón? La seguridad de que vamos para el cielo. Claro que sí, claro que sí. Yo de verdad que me extrañé y le digo, mire, lo último que pensé escuchar en esta vida fue lo que usted está diciendo. Estaba diciendo que Jesús no había existido, que era un invento de aquellos para ver, otros creen, bueno, Jesús vino, hermano, mire, no creo que lleguemos al cielo, fíjese, pero por lo menos para vivir más o menos aquí, que no vivamos como perros y gatos, aunque yo no sé de dónde sacaron eso, porque yo he visto perros con gatos juntitos bien galán, pero no he visto, hermanos, mordiéndose unos a otros, los humanos, peleando, otros pateándose, otros, qué terrible. Entonces, para que no nos pateemos, dice, el evangelio no es tan maravilloso como la Biblia lo pinta, hermano, no que es para vivir así, sin estarse peleando mucho, no,
El evangelio es lo que la Biblia dice que es la bendición del hombre sobre esta tierra y es la guía y el camino al cielo. Amén, hermanos. Sí, es verdad lo que dice. Pues en toda esta convulsión que se da, Jesús es apresado, es entregado, es traicionado. Mire el que tiene la par, si se está durmiendo es de los que traicionan al Señor. Traicionado. Jesús es negado. Nosotros como somos juzgadores, don que Dios no le ha dado a nadie, pero nosotros nos lo agarramos y nos hacemos los gatos bravos. Pero ahora piense usted un momento, ¿qué pecado fue más grave, el de Judas o el de Pedro? Miren, yo estaba analizando y dije, Dios mío, líbrame de esto, Señor. No, hombre, si el pobre Pedro, fíjense que Judas no lo negó. Ahí está, dijo, se lo voy a vender. Sí, no, se lo voy a vender. Es más, si no lo conocen, porque esto siempre lo he dicho, lo voy a repetir. Claro, yo sé que los creyentes amamos al Señor, sí, amén, amamos al Señor, ¿verdad? Pero algunos de ustedes piensan que el Señor es gringo, o azul, rubio, y no, la Biblia habla que David era hermoso. La Biblia dice que el rey Saúl, el primer rey de Israel, de hombros arriba era más alto que todos los de Israel. O sea, era un tipo que ya entonces, imaginándose usted al Señor, se lo imagina gringo, como usted, y los gringos se lo imaginan como usted, como somos color piel canela, bien bonito, ellos piensan que es como nosotros. Y entonces, como Dios, como cualquiera de los judíos, hermano, barbón, ¿están aquí, ¿verdad? Pues sí, porque imagínense que en la noche dice Judas les dijo, yo me voy a acercar y al que yo bese, esa es la señal, ¿ya? Esa es la señal. Entre todos nosotros, anda a la chalón, ahí vas a encontrar un gringo. Nadie aquí tiene cara de gringo. Así es que es llegando un gringo aquí, todo el mundo sabe que no es de aquí. Entonces en el huerto pudo haber dicho, pero no, el físico de Cristo era igual al de Pedro. ¿Están aquí, verdad? ¿Saben cuál es la gran diferencia? El carácter. El carácter. ¿Qué carácter? El carácter del Señor. El mismo Pedro dice que el carácter de Cristo era diferente. El que cuando le maldecían no respondía con maldición. ¡Qué carácter! ¿Sabe por qué usted está aquí hoy? ¿Y para qué se le ha dado el Espíritu Santo a usted y a mí? Para que cada día nuestro carácter, como dijo Juan, a él le conviene crecer y a mí. Así que si su carácter lo tiene ahorita usted al nivel de la oreja, le falta bastante. ¿A qué nivel tiene el carácter, hermano? Si a algunos de ustedes no les puede ni hablar. Bueno, hermano, y que no estamos hablando de la resurrección, ¿cómo no? Pero de la de Cristo no es la suya. Porque la resurrección de Cristo tiene que ver precisamente, amados hermanos, con esa gloria y esa gracia que el Señor ha traído a nuestras vidas y que podemos, fíjense bien, podemos vivir como hijos de Dios en un mundo lleno de corrupción. Podemos vivir alegres a pesar que la muerte ronda nuestro mundo. Entonces, en toda esta revuelta, yo no quiero ni pensar, así se lo digo, en aquella tremenda
aquel tremendo ánimo que invadió a los discípulos y a los seguidores de Jesús. Aunque se oye redundante, ¿verdad? Pero por discípulos quiero decir apóstoles, porque discípulo quiere decir seguidor. Los apóstoles y los discípulos de Cristo no son los mismos, porque los apóstoles son aquellos 12 que llamó, que solo quedaron 11, porque Judas se ahorcó. Pero los discípulos, dice el libro de los Hechos, capítulo 1, que eran como en número de 120, los que habían permanecido. ¿Me estoy explicando? Los seguidores. Imagínense todos los seguidores de Cristo. Y también ahí, aquellos que van camino a Emaús, comienzan a lamentarse y diciendo, bueno, es que de Jesús Nazareno, porque Él les dice, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Versículo 19 del capítulo 24 de Lucas. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Estaban hablando precisamente de aquel evento fuerte, de aquella convulsión, de aquello terrible, de aquello que bueno, los sacerdotes celebraban, aunque no podían negar los hechos de la resurrección, no podían negar que el velo del templo cuando Cristo muere se rompe por la mitad, de arriba abajo. ¿Y qué señala eso? El velo del templo era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cuando nosotros estudiamos eso, nos damos cuenta que en el lugar santo era donde entraban todos los sacerdotes para oficiar. Pero al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año para interceder por los pecados del pueblo entero. Hermano, y yo me podía meter. No, hermano. Los sacerdotes que no tuvieran ese cargo no podían entrar al lugar santísimo. ¿Y por qué, hermano? Yo entro donde sea. Ahí se moría. Así que no crean ustedes que el sumo sacerdote entraba, permítanme esta expresión, bien gallomba, yo soy el sumo sacerdote. No, señor, el sumo sacerdote tenía que asegurarse bien de que no tuviera ninguna falta, ninguna falla, porque aquel que conoce los corazones miraba y al nomás entrar, ¡pum!, caía muerto. ¿Quién quiere ser sumo sacerdote? No, pues nadie. Ahí entraba casi hasta con un miedo tremendo. ¿Y por qué está hablando ahora de eso, hermano? Porque en la muerte de Cristo dice la Biblia que ese velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo se rompió de arriba abajo. ¿Y por qué de arriba abajo? Porque el mismo Dios lo rompió, Jesús de Nazaret, para que usted y yo no fuéramos directo al lugar santísimo. Gloria al Señor, hermano amado. Tenemos franca entrada hasta el trono de la gracia. Y eso es por la sangre de Cristo. Pues los sacerdotes no podían negar tal cosa. ¿Y quién sí lo negó? Pues Pedro, el primer papa, negó a Cristo. Pues sí, porque aquellos piensan que el papa es lo máximo. Pues no es tan lo máximo. Es igual usted y a mí cuando nos descubren. Y usted es creyente, hermano. Voy con mi hermano y lo acompaño, pero no me grave cuando digo yo, Dios mío. Así que le voy a decir algo. Si Judas busca el perdón del Señor, ¿qué creen ustedes? ¿Verdad que Dios lo perdona? Si tú buscas el perdón de Dios, Él te perdona. Ahora Judas dijo, esto no tiene perdón de Dios, porque lo juzgó desde la perspectiva perversa del corazón humano. No solo lo vendió, ¿saben qué dijo él? Voy a arreglar las cosas a mi manera. ¿Saben ustedes que el dinero que Judas pidió por Jesús no se quedó con él? Dice la Biblia que volvió al templo y les dijo a los sacerdotes, aquí está la plata, yo he vendido sangre inocente. ¿Y saben qué le dijeron aquellos? ¿Y a nosotros qué?
No, dijo, pero se lo voy a regresar. Y no se lo quisieron agarrar. Lo tiraron ahí. Porque nosotros somos buenos para arreglar las cosas, hermano, a la manera humana. Usted ha vivido queriendo arreglar su vida, yo no sé cuánto tiempo, pero hasta hoy su vida está más sucia y más arruinada que antes. ¿Por qué? Porque siempre ha querido arreglarla a su manera. La vida del hombre no se va a arreglar de ninguna manera a menos que él permita que Cristo Jesús entre a su corazón. Bueno, todo aquello pasa. Los discípulos quedan en un estado de shock. ¿No crean ustedes que andaban bien alegres? Las mujeres, siempre hay que admirar a las mujeres. Las mujeres, aunque estén cansadas, aunque estén desveladas, aunque estén así algo doloridas, siempre tratan de cumplir con aquellos requerimientos de la casa y todo. Y ahí habían unas mujeres que dijeron, no pudimos embalsamar, no pudimos llevar las especias aromáticas, pero las vamos a ir a comprar para que al nomás amanecer, después del día de reposo, ¿estamos hablando? Por eso es que no podían, eran observadoras de la ley. Y las mujeres siempre son más creyentes que los hombres, yo no sé por qué. Y más responsables también. Mire la cara al hombre que tiene la par, mire, sinvergüenza. Aragán. Dice la Biblia que se levantaron temprano y tenían las especias listas, aromáticas. Iban. ¿Verdad? Ahí habla de las Marías, María Magdalena, la que más habla. Y las otras mujeres, dice. Pero iba María, la madre de Jacobo. ¿Qué iban a hacer? Iban a hacer lo que no pudieron en el día de reposo. Pero había un obstáculo bien grande y ellas pensaban, ¿quién moverá la piedra para tener acceso al sepulcro? Era una piedra muy pesada, grande. ¿Quién moverá la piedra? Y emociones encontradas, hermano. Porque cuando ellas asoman al sepulcro, ven que la piedra está movida. Y ahora usted dice, gloria a Dios, aleluya. Pero ellas no dijeron gloria a Dios, aleluya. Se quedaron mirando unas a otras. Y les invadió un temor grande. Y dijeron, la maldad es tan fuerte, la enemistad. Mire, que no le quepa duda que estas mujeres cayeron en un temor grande y comenzaron a mirar a los lados a ver si no había uno con una sucutacha escondido ahí para darle a ellas también. ¿Están aquí o no? No crean ustedes que la mañana del primer día, cuando Jesús resucita, para ellos, al encontrar la piedra movida, se trataba de algo de algarabía. No, temieron por sus propias vidas. Se dieron cuenta que el plan para detener la obra redentora de Cristo, el plan del diablo para engañar a todos los demás estaba funcionando. Y era más grande de lo que ellas mismas pensaban. Pareciera que todos se habían confabulado y solo ellas estaban en eso. Es más, la Biblia dice que los discípulos andaban por ahí un poco, a ver si un poco escamoteados. ¿Y qué es eso? Queriéndose hacer tristes, pero queriéndose hacer los suizos. Es fácil. Aquí en El Salvador es fácil, ¿verdad? Los familiares de un marero pícaro, cuando se muere, ellos tratan de bajar el perfil. ¿Por qué? Nos van a dar a nosotros también. Pues igual sentían esta gente, porque al Señor lo vieron como lo peor. Y muchas de los religiosos estaban haciendo fiesta porque se había muerto. Ahora ven la piedra quitada y dicen, Dios mío, alguien se llevó el cuerpo del Señor.
se acercan y tenemos ahí los relatos bíblicos, ¿verdad? Que vieron unos varones de ropas blancas, ángeles. Lo único, fíjense bien, el único mensaje que se les permitió dar a los ángeles en cuanto al evangelio es que el Señor ha resucitado. Y en el versículo que leímos en el texto aquí de Mateo, versículo 2, capítulo 28, versículo 2 dice: hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Versículo 4: y de miedo de él, o sea, de miedo de los ángeles, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Habían ahí soldados puestos por los sacerdotes. Dijeron: manden a guardar la tumba, porque los discípulos dijeron que ese tipo iba a resucitar, y lo que van a hacer es llegar a quitar la piedra, se lo van a robar y no vamos a permitir eso. Entonces, no dijo Dios: a Pedro estos soldados lo van a linchar si llega por ahí. A Tomás, a Juan, a todos los que les van a dar, porque pues sí, era oponerse a la guardia. Pero tengo que decirle que los ángeles no están sujetos a las autoridades civiles. ¿Están aquí? No están sujetos a las autoridades religiosas. Los ángeles están sujetos a la autoridad directa del Padre. Vino él, y aquellos al solo verlo, no necesitó el ángel echarles una llave al pescuezo, no, sí con solo verlo. Ahí dice la Biblia. Pobrecitos, han debido ir a buscar yodoclorina o a saber qué. Dice la Biblia que temblaban de temor, se les aflojó todo. Se espantaron. Vieron un ángel. Pero mire el versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, ¿qué les dijo? No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Mire qué mensaje más lindo. No está aquí. No está aquí, pues ha resucitado. No, no se lo llevaron. Dios lo levantó de los muertos. Y él dice: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Miren el versículo 8 conmigo. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, ¿cómo? Esto es casi insoportable para la humanidad, para nuestra humanidad. ¿Cómo? Posible. El Señor resucitado. Tendríamos que gritar, tendríamos que llorar. ¿Qué tendríamos que hacer? Unas emociones tremendas, tremendas. El Señor ha vuelto a la vida. Entonces todo lo que habíamos creído era verdad. Entonces todo lo que vivimos, dijeron aquellas mujeres, no era una ilusión, es cierto. La vida buena sigue porque Cristo ha resucitado, se levantó de los muertos. Yo pienso que aquellas mujeres iban como en el aire.
resucitado, se levantó. ¿Y qué pasó con las especias? No se necesitan especias ni sahumerios, porque el Cristo nuestro está vivo. ¿Escucharon? Por eso no necesitamos efigies de ninguna índole, ni estatuas. Nuestro Señor está vivo y vive para siempre. La Biblia registra y dice claramente que cuando Jesús resucitó, fue crucificado y murió y entregó su espíritu, muchos de los cuerpos de los santos que estaban en los sepulcros resucitaron. También nos habla de la resurrección de Lázaro. Pero cuando la Biblia habla de la resurrección de entre los muertos que tendremos la iglesia del Señor, no está hablando de la resurrección de Lázaro, que resucita y vuelve a morir. ¿Están aquí? El hijo de la viuda de Naín resucita y vuelve a morir. ¿Por qué? Resucitó tal y como había quedado muerto, así resucitaron. Pero Cristo no. Por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en su primera carta, Corintios, dice que hay un orden en la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Está diciendo primicias porque es el primero con esta resurrección, porque Cristo resucitó para no volver a morir jamás. La resurrección de los hijos de Dios, de aquellos que nos han antecedido y que ya están en la presencia de Dios, van a resucitar un día y resucitarán para no morir jamás. La gracia y la gloria del creyente, hermanos, en esto, como dije, va más allá de nuestro propio entendimiento. Y hay un orden, fíjense, dice aquí la Biblia, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí está, pero cada uno en su debido orden. Versículo 23. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Cuando nosotros leemos esto nos damos cuenta de lo siguiente. Dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, vamos a leerlo. Estamos hablando hoy de la esperanza gloriosa de los creyentes. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Estamos hablando de los creyentes. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, el 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Le digo en palabra del Señor, todo el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Todo el que tiene a Cristo está seguro, porque no moriremos eternamente. ¿Cree eso? Cristo resucitó y nos libró del poder de la muerte. Hay tantos cánticos, hay tantas alabanzas. Mi hermano, el temor a la muerte es natural.
El temor a la muerte. Me da risa algunos muchachos. Dicen, si le toca, le toca. Pobrecitos. No saben, no saben. O se hacen los que no saben. Pero nosotros encontramos en la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo toma la vida de un hombre o de una mujer, estos son capaces de desafiar la misma muerte y de hablar de ella de una manera tan natural como dijo el apóstol Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4. He peleado la batalla, he guardado la fe. ¿Saben? Usted y yo decimos así: bueno, no creo que sería capaz de morir por una verdad. No se preocupe, que si nos toca morir por Cristo, el Espíritu Santo nos dará el valor suficiente para enfrentar la muerte. Porque el Espíritu Santo vive en nosotros, está en nosotros. De buena gana, dijeron los discípulos, moriremos por Cristo y será un gran privilegio. No diga yo no sé si voy a morir por Cristo. Eso está en las manos del Señor. Él es poderoso, es fiel y no dejará, dice la Biblia, no dejará aún ni que la tentación sobrepase el poder que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Sabía usted que la resurrección de Cristo es uno de los hechos más documentados de toda la historia humana? Sí. Y como si eso fuera poco, usted y yo somos un testimonio real de que nuestro Cristo vive. Está vivo, resucitó, y su luz sigue alumbrando, sigue alumbrando, su luz sigue brillando. ¿Sabe por qué usted está viviendo en tinieblas? Simplemente porque quiere rechazar, porque no quiere aceptar la verdad de este Dios todopoderoso. Pero solo hay uno que resucitó. Las demás religiones tienen a sus líderes muertos. Las demás religiones tienen sus escritos que más parecen cuentos que otras cosas. Pero el Señor dice en su palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Jesús está vivo hoy. Y si tú vienes a Él hoy, tiene sus brazos abiertos. Si tú te entregas hoy a Cristo, Él te dará de su Espíritu Santo, que vendrá a vivir en tu corazón, y te darás cuenta que Él es la vida. Jesús resucitó y está vivo. Venga hoy a los pies del Señor. Venga hoy a los pies de Cristo. Es un buen momento para que diga: Dios, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Porque la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Escucha la Biblia, escucha al Espíritu Santo hablando. Es el decreto firmado con la sangre de Cristo. Es el decreto confirmado con la resurrección de Cristo. Venga esta mañana. Que te espera tu buen Salvador. Pecador, ven a luz.
puede usted reconciliar con Dios ahora. Al divino Señor, allá. Él nos da vida eterna. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Estimado oyente, si Dios ha tocado tu corazón a través de este mensaje, te invitamos a recibir a Jesús y abrirle tu corazón. ¿Dónde estás? Repite esta oración con nosotros. Señor Jesús, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Limpia mi corazón y perdona todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Renuncio al pecado y hoy te hago el Señor de mi vida. Restaura mi estado de hijo de Dios. Gracias, Cristo. Amén. Si has hecho esta oración, te invitamos a comunicarte con nosotros a través de los números que verás en pantalla o a través de esta página. Si vives en Quesaltepeque, te invitamos a congregarte con nosotros en Iglesia Cristiana Shalom. Será un gusto recibirte. Dios te bendiga. Te entrego mi amor.